Bueno, vamos a hablar sobre la dilatación térmica, básicamente en gases y líquidos. La dilatación térmica puede trabajarse de forma lineal, sobre todo en sólidos, pero en gases y líquidos se trabaja principalmente con la dilatación volumétrica, que es representada por la letra alfa. Sucede lo siguiente: normalmente los líquidos y los gases se dilatan con el aumento de temperatura. Esto es básicamente por la actividad microscópica. Recordemos que la temperatura es una medida de la, digamos, energía cinética, o sea, el movimiento, las vibraciones aleatorias de las partículas en la materia. En el caso de los líquidos y los gases, la dilatación térmica la expresamos de esta manera, como la derivada del logaritmo del volumen con respecto a la temperatura. Haciendo una simplificación podemos obtener más o menos, podemos obtener una expresión algebraica más simple, que es que el inverso del volumen por el delta de volumen sobre el delta de tiempo. Así, de esta manera se puede calcular los coeficientes. Este alfa, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, se halla experimentalmente. Simplemente un líquido, sobre todo los líquidos se calientan y se expanden y se les mide cuánto se dilata. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo es que tenemos un barril de petróleo. Recuerdo que podemos dibujar un barril de un área determinada que no nos interesa, y nos dice que el volumen, esto es petróleo, dicen que el volumen de petróleo que está a ras es de 2 litros. Recordemos que ponemos 2 ceros para mantener las cifras significativas, y dice que está a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Sí? Después este petróleo se va a calentar hasta 80 grados centígrados y obviamente se va a dilatar. Entonces, al dilatarse, parte del petróleo se va a derramar. Entonces la pregunta vendría a ser no solamente cuál es el volumen final, sino cuánto volumen se derramó. Y además nos están preguntando cuál sería el nivel de la altura de este cilindro. ¿Sí? ¿Cuál sería de nuevo esa altura después de calentarse, de haberse derramado y volver a verse, y después volver a haberse enfriado a 20 grados centígrados? Veamos entonces cómo hacer este ejercicio. Tenemos aquí nuestro barril hipotético y tenemos la definición de coeficiente de dilatación volumétrica, en este caso para el petróleo. El dato del petróleo se obtiene experimentalmente, lo consultamos en una tabla de física, de los libros de física. Podemos encontrar que el coeficiente volumétrico, específicamente para el petróleo, tiene un valor de 0,001, el inverso del grado centígrado. Esto es para el petróleo. Si fuera una sustancia distinta, sería distinto. Entonces tenemos lo siguiente, digamos, lo que vamos a calcular, lo siguiente: tenemos la temperatura 1, que son 20 grados centígrados, la temperatura 2, que son 80 grados centígrados, ¿sí? El volumen que se va a derramar lo vamos a encontrar, el coeficiente ya lo tenemos, y el volumen, un momento, sí, perdón, el volumen ya lo tenemos, de hecho son 2, serían, aquí está, serían 2 litros, ya lo dijimos al principio, y el delta de B es lo que nos interesaría buscar. Entonces, de esta ecuación que tenemos acá, despejamos el delta de volumen. Al despejarla vamos a obtener lo siguiente: el coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por el delta de T.
Se dan cuenta pues que este pasa a multiplicar, este pasa a multiplicar también. Hacemos el reemplazo, el volumen inicial es 2 litros, y el delta de T serían 80 grados centígrados menos 20 grados centígrados. El resultado da, haciendo los cálculos, de 0,12 litros. Ese es el delta de volumen, es decir, el cambio del volumen, cuánto se dilató el petróleo al calentarse a 80 grados centígrados. Ahora que sabemos cuánto se dilató, podemos darnos cuenta cuál será el volumen final de la siguiente manera. Pero más que volumen final, es el volumen que este 0.12 fue el volumen que se derramó. Entonces, en la situación cuando se vuelve a enfriar, vamos a saber que el volumen inicial, que era de 2 litros, perdió 0,12 litros, lo que da un volumen, después de calentarse y enfriarse, de 1,88 litros. El ejercicio me pregunta, ¿a qué altura, esta de acá, qué altura queda el petróleo después de haberse derramado y haberse vuelto a enfriar? Entonces lo que podemos hacer es una proporción. Sabemos que el volumen de un cilindro cualquiera es pi por el diámetro al cuadrado por L sobre 4. Entonces podemos hacer, como el área se mantiene constante, podemos hacer una relación de proporcionalidad. El volumen 1 es igual al pi por el diámetro al cuadrado por la longitud 1. La longitud 1, sabemos, son 14 centímetros, según nos dice el ejercicio. El volumen 2 sería pi por el diámetro a la 2 por L2. Entonces, digamos que si dividimos, si acá dividimos una sobre la otra, de esta manera, vamos a obtener lo siguiente. Este es volumen 1, este se cancela con este de acá, entonces nos queda lo siguiente, que volumen 1 sobre volumen 2 es igual al longitud 1 sobre longitud 2. Como nos están preguntando es por esta, ¿sí? Al despejarla vamos a obtener lo siguiente, L2 va a ser L1 multiplicado por B2 sobre B1, y al reemplazar vamos a obtener el valor de 13,16 centímetros, o redondeando 13,2 centímetros. Entonces, ¿cuánto bajó el barril de petróleo? Pues la cantidad, la resta, que sería de 14 a 13,2, o sea, estamos hablando de 0,8 centímetros. Bueno, hasta pronto.